Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marichol Delgado y soy organizadora profesional de espacios de tu casa. Me dedico a transformar tu hogar creando espacios prácticos, productivos y armonizados a través de un sistema de organización de tus bienes materiales y tus hábitos y rutinas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo organizar tu cocina según Marie Kondo. Vamos allá. Bien, la misma Marie Kondo nos dice que no cree que las cocinas tengan que estar perfectamente ordenadas todo el tiempo. Todo lo que se necesita es una cocina en la que se pueda disfrutar cocinando. La facilidad de limpieza es el criterio para almacenar las cosas en la cocina. Y la mejor forma de hacerlo es procurar no poner nada en la encimera o alrededor de los fuegos o del fregadero, ni siquiera la esponja y el lavavajillas, que se guardarán también en los armarios. Por supuesto, la esponja debe guardarse seca si es que no se usa continuamente y no da tiempo a esta a secarse. Si se tiene una encimera amplia, se podrán dejar algunas cosas en un sitio al que no lleguen las salpicaduras de aceite o agua. Seguro que a priori te resulta imposible mantener la encimera despejada, pero querer es poder. El propio marido de Marie Kondo nos desvela 3 secretos para mantener la cocina limpia y ordenada. Antes de empezar a cocinar, reúne todos los utensilios e ingredientes con el fin de reducir cualquier movimiento innecesario mientras cocina. Guarda cualquier utensilio o ingrediente tan pronto como hayas terminado de usarlo. Y por último, después de cocinar con aceite, limpia inmediatamente todo con agua caliente. Vale. Los cubos de basura, que no alegran nada teniéndolo a la vista, también se guardarán debajo del fregadero. Y los restos orgánicos, ella los guarda en el congelador, en una bolsita de plástico, en un apartado para ellos, para que no huelan. Esto todavía no me han entrado ganas de probarlo. Imagino que quizás porque no he sentido la necesidad, ya que aquí tenemos recogidas diarias de los contenedores. Pero bueno, si alguien se anima a probarlo, se trata de introducir en el congelador los restos de fruta, verduras, huesos de pollo, que se congelarán antes de empezar a pudrirse, y son alimentos como los que comemos, no basura. También nos aconseja que no empecemos a ordenar primero nuestra cocina, porque fracasaremos. Hay 2 razones por las que debemos ordenar una casa. La primera de ellas tiene que ver con nuestra facultad para identificar qué cosas nos producen felicidad. Si no afinamos esta facultad antes de ocuparnos del comono de la cocina, el fracaso es seguro. Las subcategorías de la categoría de comono son muchas en la cocina y llevan mucho tiempo ordenarla de una vez por todas. Primero la ropa, luego los libros, los papeles, antes de ocuparnos del comono de la cocina. Aunque yo aquí discrepo un poco y los papeles los dejaría de las últimas categorías para ordenar en nuestra casa, junto con las cosas de valor sentimental, los hobbies y demás. La segunda razón, según Marie Kondo, por la que necesitamos ordenar la casa en el orden correcto, es que así evitamos comprar innecesariamente útiles de almacenamiento. Ninguno de sus clientes ha tenido que comprar útiles de almacenamiento extra porque en el momento que comienzan a ordenar su cocina tienen suficientes compartimentos y cajones que han quedado vacíos de objetos de otras categorías. Y aunque quien haya acabado de mudarse a una casa nueva o no tenga estos útiles o carezca de muebles donde poder almacenar las cosas, necesitará comprar alguno. Entonces, ¿cómo ordenar la cocina según Marie Kondo? Ordenar por categorías, no por ubicación. Reunir todo lo perteneciente a una misma categoría en un solo lugar y conservar solo las cosas que nos gusten o interesen. Las 3 categorías principales del comono de la cocina son cubertería y vajilla, utensilios de cocina y alimentos.
Ella nos comenta en su libro que quien viva solo puede esperar a que haya terminado de clasificarlo todo en las 3 categorías para guardarlo. Pero quien viva en familia y tenga gran cantidad de comono de la cocina o tenga un armario apropiado para la vajilla, tiene la opción de comenzar seleccionando los elementos de la mesa que quiera conservar y almacenarlos en dicho armario. Y a continuación, ocuparse de los utensilios de la cocina y los alimentos. Personalmente prefiero sacarlo todo, seleccionarlo todo y después proceder a guardarlo todo. La razón te la explico más detalladamente en otro de mis vídeos titulado ¿Cuál es el orden de la cocina? De hecho, la propia Marie Kondo nos dice más adelante en su libro, como truco, que al considerar el almacenaje en la cocina, hemos de pensar en la cocina como un todo. Y si no hacemos paso a paso con todas las categorías al completo esto, no estaremos teniendo en cuenta esto mismo. La vajilla. Nos recomienda usar la vajilla bonita en lugar de tenerla guardada en una caja para ocasiones especiales. No se van a romper con tanta facilidad como pensamos y la persona que nos la regaló estará mucho más contenta si le damos más uso en lugar de seguir usando las que conseguimos por puntos y demás. Al menos dar el primer paso y desempaquetarla, porque si se almacena fuera de la vista, no se usará nunca. Aunque existe una alta probabilidad de que los conjuntos guardados en cajas, no causen ninguna felicidad. Además, las cajas llevan muchos separadores de cartón y envoltura que ocupan muchísimo espacio y colocando las piezas en los estantes del armario, este parecerá mucho más limpio y ordenado, además de dejar mucho más espacio libre. Y las cajas vacías son magníficos útiles de almacenamiento para otras muchas cosas. Yo aquí también discrepo un poco. Pueden parecer prácticas, en principio, para almacenar otras cosas, pero a la larga se estropean con mucha facilidad y son bastante antiestéticas, por lo que no nos dará la sensación de un espacio limpio y ordenado, aunque este lo esté. Pero como idea, para apañarnos puede valer. En conclusión, tendremos que tomar una decisión, utilizar esa bonita vajilla con orgullo o deshacernos de ella. Bien, el sistema básico de almacenamiento consiste en dividir el armario en una zona para las piezas de beber y otra para las de comer, y luego apilarlas de manera similar, colocar las piezas una encima de otra o añadir más estantes. Aunque a lo mejor cuando hayas terminado de elegir las piezas que te gustan, tener que sacar piezas de la parte baja de la pila, al ser esta menor, pues ya no nos molesta y no será necesario comprar útiles de almacenamiento u otra cosa. Aquí sí estoy totalmente de acuerdo. Primero organizamos bien todo y luego vemos si necesitamos comprar algún organizador que nos facilite el mantenimiento del orden o no. Cubertería. Es lo más destacable del comono de la cocina y ella les pide a sus clientes que reserven el mejor espacio para la cubertería, ya que además de los alimentos y el cepillo de dientes, los cubiertos son las únicas cosas que entran en la boca. Hay dos formas de guardar los cubiertos: colocarlos en posición vertical en tubos u horizontalmente en una caja. Si no hay cajones en la cocina y es prioritario conservar el espacio, la mejor solución es almacenar los cubiertos en posición vertical. La mejor manera de almacenarlos es colocar cuchillos, tenedores, cucharas y palillos, quien los tenga, ya que son más típicos de la cultura oriental, en compartimentos propios dentro de una caja de cubiertos o de una caja de tamaño adecuado. Y según ella, los cubiertos estarán mejor si se elige una de mimbre, de bambú o de cualquier otro material natural con una superficie suave que en una de plástico en la que todo tintinee. La idea es almacenar los cubiertos con tratamiento aristocrático y pronto nos darán ganas de usar comono que de realce a nuestra mesa, como manteles, mantelitos del té, posavasos, palilleros. Pueden no ser esenciales, pero alegran mucho a la hora de comer. Y nos aconseja usarlos a diario, que yo aquí también tiro de practicidad
y prefiero tener que colocar y quitar menos cosas de la mesa y tener menos cosas que organizar y cuidar. El lugar de almacenamiento de estos últimos sería cerca de los platos o los cubiertos, pero también pueden estar en cualquier lugar cerca de la cocina o de la mesa del comedor y almacenarlos con gracia para disfrutar contemplándolos. El comodo de la cocina hecho de tela es de dos tipos: objetos tales como paños de cocina y accesorios tales como mantelitos individuales. Para la primera categoría, doblar y guardar en posición vertical. Y para la segunda categoría se pueden doblar, enrollar o apilar dependiendo de su naturaleza. Utensilios de cocina: las dos maneras básicas de guardarlos son la posición vertical y la horizontal. Colgarlos de gancho en la pared es otra opción, evitando que cuelguen tijeras u otros objetos afilados para evitar cortarnos y hacerlo donde no reciban salpicadura de aceite. A mí colgados me crean muchísimo ruido visual y me dificultan la limpieza, así que prefiero no usar esta opción. En vertical, colocar estas cosas es en algo que las sostenga como un jarro lo suficientemente alto para que no se caigan y para que este pues quepa en el armario. El sistema más común es almacenarla en cajones y no hay necesidad de dividir los utensilios por categoría, directamente en el cajón o en la tapa de una caja dentro de este. Pero abrelatas, medidores y otros artículos pequeñitos es mejor guardarlos en divisores que los separen de los utensilios más grandes. Recipientes de cocina. Hemos de apilarlos de manera similar, unos dentro de otros, como cacerolas y cuencos, para aprovechar la mayor parte de la altura del armario. Aparatos de cocina. Increíble la cantidad y variedad de aparatos y electrodomésticos que existen en el mundo. Incluso los que se utilizan a diario deben guardarse en un estante o en un armario. Y los que rara vez se usan, al fondo o en el estante superior del armario. Yo os recomiendo que todo esté a la vista, porque si no, se usará menos o nada. Recipientes para almacenar alimentos hechos de todo tipo de materiales. Habría que comprobar el grado en que nos alegran la vista, saber cuántos hay y considerar objetivamente la cantidad de ellos que realmente necesitamos. También es buena idea guardar algunos recipientes cuadrados para su uso posterior como separadores en los cajones de la cocina o incluso en el frigorífico. Los apilaremos y colocaremos las tapaderas aparte en vertical. Y si tenemos más espacio y nos preocupa que entre polvo y los recipientes, podemos almacenarlo en un estante con sus tapaderas puestas. Utensilios de horno. Quien haya comprado moldes, cortadores de galletas, pero casi nunca los use y se encuentren oxidados en un armario, debe deshacerse de ellos. Lo más común es colocarlos todos en una bolsa de plástico cerrada con un nudo y guardarla en un estante. Así dejarán de existir porque no los veremos y tendremos un bulto antiestético en el armario y en el estante del armario. La frecuencia de uso disminuye cuando se guardan de esta manera. Si se quiere proteger del polvo, se puede usar una bolsa de tela o de plástico más flexible y que no cree tanto ruido visual, como la de un supermercado, por ejemplo, que son las que se suelen usar. Y yo recomiendo pues que sea transparente mejor para poder ver lo que hay dentro. Si no es necesario guardarlo en bolsa, apilarlo en un estante o en una caja bonita solo para ellos, donde puedan verse. Desechables: palillos, pajitas, platos y vasos de plástico o cartón y servilletas de papel. Según ellas suelen utilizarse juntos y por ello se deben guardar juntos en una caja en posición vertical. Aunque yo y mucha gente más aún usamos las servilletas de papel a diario por ser mucho más prácticas. También nos recomiendan saber decir que no a quien nos ofrezca alguno de estos objetos gratuitamente, si no los necesitamos, para no acumular demasiado, como las cucharillas desechables que acompañan un helado.
que yo pienso que si es un cucurucho no llevará cucharilla. Y si es una tarrina, pues no creo que nosotros llevemos una cucharilla en el bolsillo para tomárnoslo. Pero sí que podemos evitar llevarnos este tipo de cosas a casa. Bolsas de plástico. Lo más habitual es meter bolsas dentro de otra bolsa más grande o hacer un nudo que aumenta mucho más su volumen. Hay útiles de almacenamiento que ocupan bastante espacio y cuando se saca una bolsa suele arrastrar a otra que cae al suelo. Lo ideal es calcular cuántas hemos utilizado en los últimos 3 meses, por ejemplo, para saber las que realmente necesitamos y almacenarlas aplanadas, dobladas y en posición vertical en una caja rígida de la mitad del tamaño de una caja de pañuelos. Con esto nos debería bastar. Y aunque las bolsas de papel se pueden almacenar en otra bolsa de papel, una caja archivadora, por ejemplo, que es más rígida, evitará que se acumule más de las necesarias. Pequeño comodo de cocina. Cucharillas de servir, mondadientes, pinchos, abrelatas, sacacorchos. Desechemos todos los elementos de los que haya 2 o más, los que casi no utilicemos, y salvar cualquier objeto que nos alegre ver. Clasificarlos todos y guardarlos en un cajón. Busquemos cajas o contenedores vacíos que tengan el tamaño perfecto para utilizarlos como separadores. Consumibles de cocina. Papel de aluminio o rollos de cocina, etc. En el armario o en la despensa en posición vertical, debajo del fregadero o en estantes sujetos a la puerta del armario o a la pared fuera de la vista para mejorar el factor felicidad. Podemos establecer una categoría de excedentes y almacenarlos en otro lugar. Y es un buen momento para reconsiderar aquellas cosas que parecen convenientes pero en realidad no lo son. En mi caso tengo un panel antisalpicadura que compró mi marido que solo no me da nada más que trabajo, pero que no puedo descartar porque no es una cosa solo mía y no es decisión mía. Los productos de limpieza para la cocina generalmente se almacenan juntos en una canasta debajo del fregadero o en la cara interior de su puerta. No hay necesidad de buscar la sencillez en la cocina. Lo importante es la capacidad de ver dónde almacenar todas las cosas. La cocina es el único lugar donde, incluso cuando nos hemos deshecho de aquellas cosas que ya no nos sirven, todavía parece haber montones de ellas. Aunque siempre digo que cuantas menos cosas tengamos, menos trabajo tendremos. Alimentos. Ella y yo os recomendamos dejarlo todo en la nevera hasta el final. Lo primero, comprobar la fecha de caducidad y desechar lo caducado. Pero quien tenga sus propias reglas puede seguir aplicándolas. En caso de duda, basta con preguntarse si se siente felicidad cocinando ese alimento caducado. Usar el sentido común junto con el del olfato y el de la vista. Y yo siempre digo que cada uno debe responsabilizarse de las posibles consecuencias. Si tenemos mucho de algo en buen estado y sin caducar y no vamos a poder consumirlo todo, mejor donar a algún amigo, familiar o banco de alimentos. Cosas próximas a su fecha de caducidad, utilicémosla enseguida, lo antes posible. Además, Marie Kondo nos anima a probar otras maneras de utilizar algunos productos si no queremos deshacernos de ellos, como por ejemplo el té verde o el inglés en las lámparas de incienso. Guardemos los alimentos por categoría y coloquemos los que podamos en posición vertical. Tenemos que saber inmediatamente dónde está todo. Las categorías básicas son los condimentos, las legumbres, los carbohidratos, los secos, arroz y pasta, los alimentos enlatados, los alimentos para cocer en su bolsa, los dulces, el pan y los suplementos dietéticos. Y nos recomienda también, para aumentar el factor felicidad, introducir los alimentos secos y otros en un juego de botes. Esto además es mucho más práctico que tener los paquetes abiertos y cerrados con una pinza de la ropa. En cuanto a los alimentos perecederos,
echaremos un vistazo rápido a la nevera y tiraremos lo caducado. La nevera es la única excepción de sacarlo todo para comprobarlo, aunque yo aprovecharía para hacer esto cuando ésta estuviese lo más vacía posible. Cualquier envase con salsa o condimento u otras cosas que nunca utilizamos, hemos de desecharlo y guardar las cosas en una caja o contenedor pequeño para que la nevera esté más ordenada. Hay que procurar dejar el 30% de su volumen vacío para las sobras de comida del día. Y unos trucos para el almacenaje en la cocina son estos. Evitar almacenar bajo el fregadero las cosas que pueden resultar afectadas por la humedad. La clave para el almacenamiento en los muebles de la cocina es el aprovechamiento de la altura de estos espacios. Si hay que almacenar muchas cosas, es menos confuso dividirlas simplemente en las de uso frecuente y las de uso poco frecuente, en lugar de intentar clasificar la frecuencia de uso por grados incrementales y poner las de uso poco frecuente en los estantes más altos. No dudemos en establecer nuestras propias categorías personales. Comencemos con los grandes utensilios a la hora de decidir dónde almacenar las cosas. Si tenemos un armario para la vajilla, guardemos esta en primer lugar. Y en el almacenamiento de los cajones, tener en cuenta los modos de reducir volumen. Por ejemplo, eliminar cajas originales como la caja de la goma, de la típica goma, e introducir estas en un frasco pequeño u otro recipiente adecuado. Además, se verá mucho más bonito. A medida que disminuye la cantidad de espacio ocupado por las cosas, se puede empezar a introducir lo que queda encima de la encimera y en el suelo de la cocina, para dejar esta completamente libre de desorden. Y considerar la tarea de almacenar como un juego. Cada idea traerá resultado inmediato y se podrá reajustar en cualquier momento. Después dedicaremos algún tiempo a hacer que parezca bonita, con alguna obra de arte, adherir azulejos con hermosos dibujos, etcétera, etcétera, y todo lo que se os ocurra. Como siempre, nos recomienda la sustitución gradual de algunos útiles por otros que nos produzcan más felicidad, ya que, según ella, con un solo utensilio de uso diario que hayamos escogido cuidadosamente, el tiempo que pasemos cocinando será mucho más alegre. El siguiente paso será alegrar la hora de la comida y nos propone experimentar con formas de añadir detalles alegres a nuestras mesas, como poner velas o preparar la mesa de modo que refleje el cambio de las estaciones del año. Por último, nos habla de los artículos de limpieza sobrantes que no se utilicen, se pueden donar a otros que los necesitan. Almacenar juntos los que queramos conservar en el trastero o en un armario. Yo los guardo también debajo del fregadero. Los trapos o toallas viejas que queramos utilizar deben doblarse y colocarse en posición vertical. Aunque yo prefiero no usar toallas viejas y demás ropas viejas para limpiar y descartarlo directamente. La limpieza de una casa no es necesariamente proporcional a la cantidad de artículos de limpieza que tengamos. Estos solo tienen valor si se utilizan, claro está. Los que aún no se hayan estrenado, conviene abrirlos y usarlos. Y en cuanto al material para la colada, cerca de la lavadora. A ella le gusta quitar las llamativas etiquetas de su jabón líquido y atarle una cinta alrededor del cuello para aumentar el factor felicidad. También se puede etiquetar con una etiquetadora profesional, un rotulador permanente o simplemente con papel, boli y cero. Para terminar, os digo que es importante tener en cuenta que este método está creado en la cultura oriental y que por ello es conveniente quedarnos con lo que nos interese y funcione en nuestro caso y en nuestro hogar y descartar el resto. Y si te gusta mi contenido, dale a like, suscríbete a mi canal
y no te olvides de darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Yo te lo agradezco mucho, mucho.